Muy buenas tardes. En nombre del Museo Nacional del Petróleo de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, les doy la bienvenida al segundo conversatorio 2022 del ciclo Mujeres que investigan mundos petroleros. Contamos este año con el auspicio de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Universidad, CIT Golfo San Jorge, IES, PAT, LUPAT, AIMEG y el acompañamiento de Unimedia. Hoy tenemos el gusto de conocer el trabajo Arquitectura y Sociedad Petrolera en el Fin del Mundo, Campamentos en Apinos, en Tierra del Fuego, Chile, de la investigadora Pía Acevedo Méndez. Bienvenida, Pía. Pía Acevedo Méndez es licenciada en Historia de la Universidad Diego Portales, magíster en Gestión Cultural, Universidad de Chile, candidata a doctora en Arquitectura y Estudios Urbanos, Pontificia Universidad Católica de Chile, miembro fundadora e investigadora del Instituto de Estudios Patrimoniales, actualmente docente de la Universidad Finisterra, Universidad de Santiago y Universidad Alberto Hurtado, asesora museográfica en diversos proyectos museales en Chile. Así también contamos con la presencia de la doctora Graciela Ciceli, investigadora de nuestra universidad, quien estará a cargo de realizar las preguntas para este conversatorio. Bienvenida, Graciela. Graciela Ciceli es doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales, máster en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, máster en Antropología Social, especialista en Derecho Ambiental y Tutela del Patrimonio Cultural, profesora y licenciada en Historia y abogada, miembro activo de ICOMOS Argentina, miembro del Comité Científico Argentino de Paisajes Culturales ICOMO IFLA, miembro de la Asociación Argentina de Derecho Internacional, docente e investigadora. Ha publicado más de 20 libros sobre patrimonio cultural, derechos colectivos y participación ciudadana, entre otros. Bueno, las escuchamos. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación y feliz de ser parte de este conversatorio y de esta dinámica que está haciendo también en temas de petróleo y sobre todo de mujeres, ¿no? Que a veces cuesta tener estos espacios exclusivos, así que súper agradecida de la invitación. Bueno, hola Pía, realmente muy feliz de volver a encontrarnos y poder compartir otro espacio. Así que bueno, ya digo, es un honor también de que desde el museo me hayan convocado para esto. En realidad es un proyecto colectivo que queremos seguir sosteniendo en el tiempo y bueno, esperamos que podamos seguir haciendo como varias actividades más. Para entrar un poco en el tema, por ahí sería importante que un poco nos contaras cómo comenzaste a ser investigadora, bueno, digamos, todo este proceso en el que uno empieza como a definir un tema hasta convertirlo después en su gran problema de investigación, o tal vez en estos recorridos de las licenciaturas a los doctorados uno va modificando. Contanos un poco eso para todos. Sí, es cierto que uno va como modificando y también creo yo que uno tiene igual una base de la cual parte como sus temas de investigación, tal vez más teórica que de caso, pero en definitiva a mí al menos siempre me llamó la atención desde que comencé la licenciatura en Historia, los temas urbanos y los temas como sociales también vinculados a espacios específicos, generalmente alejados de los centros o también como con problemas de marginalidad, en fin, como que siempre hubo una atención de mi parte al espacio. Eso sí fue algo que me marcó un poco durante todo el avance de la licenciatura. Y lentamente yo me fui relacionando con salir un poco, yo soy de Santiago, eso es importante también como decirlo, no soy de la zona como específicamente petrolera que acá en Chile está presente, soy de la capital. Y en ese sentido también me llamó mucho la atención poder descentralizar mis estudios y los intereses, ¿no? No quedarme acá, que si bien podía ser más cómodo o es más accesible en el caso de Chile, sobre todo, por ejemplo, a los archivos, a las bibliotecas, en general a la documentación y a todo lo que uno puede tener como más a la mano,
pero a mí me parecía muy interesante observar otros entornos. Y en ese contexto me fui alejando paulatinamente hacia el sur. Eso sí, siempre lo tuve claro, que era el sur como mi foco, el sur era mi norte, por decirlo de alguna manera, y me fui alejando de Santiago y en el magíster pude concretar esa ambición y empezar a trabajar temas de la zona de Magallanes, que era como un sueño para mí en este caso poder investigar de este entorno, de esa zona geográfica tan alejada, y confluyeron varios como factores que permitieron que pudiéramos, y hablo en colectivo porque siempre pienso que el trabajo de investigación tiene muchísimo de eso, de hacerlo como en red y un trabajo en equipo. Entonces, en el magíster pude ahí como articularme en conjunto a otros investigadores para que trabajáramos temas del sur, particularmente de la región de Magallanes y de la isla de Tierra del Fuego, observando un poco las características y los comportamientos de las personas que habitaban en espacios diseñados previamente o articulados por una industria, que en este caso es una industria del Estado, es la Empresa Nacional del Petróleo. ¿Ya? Cómo por decirlo así, como ordena y dinamiza la zona norte de la isla, pensando que a diferencia del caso argentino, la isla de Tierra del Fuego, la zona chilena, es altamente despoblada, es muy poco densa y evidentemente hay una diferencia abismante. Hay que pensar que en el caso chileno no superamos los 7.000 habitantes en toda la isla. En el caso argentino, si bien tengo entendido que superan los 100.000 habitantes. Entonces, para que un poco hagamos como la conversión. Y además, todas las zonas más urbanas de la isla de Tierra del Fuego se concentran en la zona norte. En el caso de Argentina, donde está Ushuaia, en el caso de Chile, no hay nada como que se le haga el símil en términos geográficos, ¿no? Lo más al sur es Timauquel, pero aún así está más al norte de lo que podría estar Ushuaia. Entonces, en ese sentido, claro, era entender que una empresa se había ubicado en este territorio no solo para producir, sino también generó una dinámica urbana, una dinámica social, una dinámica cultural que persiste con ciertas variaciones, por cierto, pero que es posible identificar hasta el día de hoy. Y ahí un poco empezó como esta búsqueda y ya lleva, sí, más de 10 años, porque el primer proyecto, claro, va a cumplir 10 años ya, porque el primer proyecto que nosotros logramos postular a un fondo que nos financiaron, un fondo público, para hacer un trabajo de investigación fue el año 2013. Y de ahí no hemos parado, o sea, yo seguí, como les comentaba, el tema del magíster, luego el doctorado, se lograron otros financiamientos también, así que ha sido como bien constante el peregrinar por estos temas petroleros en la región de Magallanes. Y dentro de estos temas petroleros, ¿has podido incorporar la perspectiva de género? Más que, sí, ha estado presente porque cuando nosotros hemos trabajado, por ejemplo, el primer proyecto fue un acercamiento más bien testimonial. De hecho, nosotros lo denominamos algo así como el patrimonio inmaterial de estos campamentos en la isla y nos propusimos como meta entrevistar 5 hombres y 5 mujeres. Tratamos ahí de aplicar paridad de género con harta, yo diría, y siendo bien honestos, con harta como inexperiencia en el sentido de, o sea, más bien con harta intención, más que inexperiencia, fue con harta como intención y voluntad de poder hacer esto porque cuando nosotros nos comenzamos a acercar a la temática, el primer campamento que saltó, evidentemente, y que es el más conocido, es Cerro Sombrero, que actualmente incluso es como la capital de una de las comunas de la isla. Pero en el testimonio nosotros fuimos como pudiendo también recabar la relevancia que tuvieron otros 4 campamentos. Porque nosotros hablamos en el caso de la isla de Tierra del Fuego que son 5 campamentos. Entonces todos estos 4, claro, fueron dando como luces muy importantes de una articulación, de un engranaje, podríamos decir, de un sistema integral que existía en la isla, que en un comienzo nosotros no pudimos abarcar con este proyecto que les comento. Si teníamos financiamiento para hacer 10 entrevistas, considerando además que de los 3 que trabajábamos, 2 éramos de Santiago y 1 era de Punta Arenas o de Magallanes, entonces teníamos que trasladar el equipo, en fin, mucho recurso logístico se nos iba también, y en eso sí logramos hacer eso. Entonces, logramos identificar que dentro de estas 10 personas levantamos a actores que nos parecieron claves, por ejemplo, profesoras, enfermeras, asistente social o trabajadora social también, y ahí tuvimos como la perspectiva también femenina, entendiendo que claramente el trabajo petrolero es un poco difícil, como que hay una tendencia más femenina, ¿no? Es evidentemente masculino, pero en las otras áreas era más fácil como también encontrar la presencia femenina, como que es clásico, ¿no? Profesoras, enfermeras, cuidadoras de niños, en fin.
sin, obviamente, dejar de decir, por supuesto, que sí hubo y existe, evidentemente, desde siempre la presencia de mujeres en el trabajo petrolero chileno. Es menor al masculino, por supuesto, pero sí hubo. Y sí existe hasta el día de hoy. Bien, es decir que, por lo que estás planteando, la perspectiva de género de alguna manera está presente tanto en los Sí. estudios patrimoniales que ustedes están haciendo, como en los estudios de las relaciones de trabajo o en el mercado laboral petrolero. Por ahí Sí, no sé si querés como agregar algo más respecto a sí, sí, sí. eso. O sea, hemos hecho eso y como, claro, tuvimos la posibilidad en este caso de una de las personas que nosotros como contactamos para poder entrevistar, fue una trabajadora social que nos abrió así como el mundo, por decirlo, para entender un poco cosas tan claves como esta idealidad, ¿no? De los campamentos que a veces se relata y es posible levantar en los testimonios, como decir, todos vivíamos muy bien, todo era muy cómodo, no teníamos conflictos, bueno, en fin. Que claro, que mucha gente dice, oye, pero ¿cómo va a ser tan así? ¿No? Porque somos seres humanos y a veces es un poco difícil esta como no existencia de conflicto, aunque sean menores. Claro, y al llegar a la asistente social o la trabajadora social fue muy clave porque ella nos explicó con documentación, llegamos al reglamento, en fin, de todo lo que se hacía previamente para poder llegar a estos espacios, ¿no? Era un proceso de selección, de caracterización psicosocial, en fin, había que cumplir una serie de perfiles y obviamente eso estaba definido por campamento incluso. Además que había, nos comentaba ella, habían rondas semanales de revisión de cómo estaban las casas, temas de higiene, temas de alimentación, en fin, se resolvían los conflictos como de conflictos intrafamiliares, se resolvían rápidamente. Bueno, había todo como un plan ahí, toda una cosa bastante como definida previamente, que claro, fomentaba esta existencia y esta vida cotidiana como tan idílica que se relata mucho, que estaba súper, por decirlo así, como limitada, ¿no? A evitar los conflictos y todo eso. Y lo otro que también pudimos nosotros como recoger, que es una cosa que yo estoy ahora como entrando, que son los niños del petróleo, los niños y niñas en este caso, entendiendo que muchas de las personas a las que nosotros pudimos entrevistar por un tema de edad y todo eso, en su infancia crecieron y se desarrollaron ahí, en los campamentos. De hecho, llegaban, incluso pasaban, no sé, toda su vida, les parecía a veces una amenaza ir a una ciudad que es tan tranquila, desde la perspectiva, por ejemplo, de otros lugares de Chile, como es Punta Arenas. O sea, lograban incluso estar como su educación desde los 0, por decirlo de alguna manera así, hasta los 12, 13 años, completamente en la isla. Entonces también hay como toda una corriente de la infancia en Apina, de los niños del petróleo, que estoy trabajando en eso un poquito, entendiéndolo también como unos actores súper relevantes, porque cuando uno trabaja, y a mí me ha pasado mucho en esta búsqueda de lo teórico para entender, por ejemplo, la infancia y la industria, generalmente está la línea que analiza, ¿cierto?, como el trabajo infantil, propiamente tal, lo que uno podría hablar actualmente como explotación infantil o cosas que obviamente la legalidad contemporánea no lo permitiría. Pero en estos casos no hablamos de eso, no hablamos en el caso, al menos acá en el caso chileno, los niños nunca trabajaron en el petróleo ni en ninguna faena, pero sí vivían en estos espacios, sí los dinamizaban, sí los articulaban y sí se diseñaban lugares para ellos. O sea, con los niños llegaron las escuelas, llegaron, no sé, los gimnasios, los cines, los centros de esparcimiento, habían como actores que estaban definidos para ellos, profesores, no solo en las escuelas, ¿no? Sino también para actividades extraescolar, música, danza, deporte, en fin. Hay toda una cosa también que yo creo que hay que analizar, que es como la infancia en estos espacios, pero no desde la perspectiva meramente laboral y de explotación, diría yo, sino como un actor social también válido y protagónico también en estos lugares. ¿Y has podido avanzar en estudios comparados respecto a estos temas? Con Argentina, por ejemplo, dices tú, Graciela. Claro, Sí. en algunos casos hicimos un ejercicio con Graciela también, obviamente, porque nos conocemos por ser mujeres petroleras. Hicimos un ejercicio entre Cerro Sombrero y Comodoro, comparando un poco, claro, cómo surgen, cómo se articulan, cómo están, cómo se van desarrollando, ¿cierto? Y como yo les decía, obviamente la envergadura argentina no es comparable en términos demográficos con la chilena, porque, o sea, nosotros somos 17 millones de habitantes, 18 y fracción, claro, por ahí,
y 8 millones vivimos en Santiago, y el resto se reparte en estos 4.000 y tantos kilómetros, y la región de Magallanes también es de las menos densas, comparado con o sea, la Patagonia chilena es muy poco densa demográficamente. Entonces, o sea, nosotros somos así respecto de lo que sucede allá. Pero igualmente hay patrones, ¿no? Que se repiten y hay cosas que se replicaron. Incluso el trabajo petrolero argentino es anterior al chileno. Nosotros acá descubrimos el petróleo en el 45. Argentina ya lleva muchos años ya trabajando, explotando y todo eso, y tenía también una variante, así, un camino, por decirlo, público, pero también participación privada. Acá en Chile nunca no ha habido participación privada en la explotación petrolera en sus más de 70 años de existencia, siempre ha sido público, porque también tuvo un rol muy soberano y muy modernizador. De hecho, se decía que la Empresa Nacional del Petróleo era como el brazo que ejercía soberanía en estos territorios tan aislados. Pero sí, se ha tratado de hacer este ejercicio, y hay algo que a mí me interesa mucho, que en el trabajo de archivo obviamente fueron saltando algunas imágenes, algunos como vínculos de actividades, de encuentros que se hizo entre YPF y ENAP, que claro, que sería interesante ahí también poder profundizar en ello para entender cuál era. Pero sí me he topado con documentos que se declara de parte de la ENAP en algunos momentos de su trayectoria, de una admiración al modelo YPFiano también, por lo que yo les decía, la envergadura, lo gigante de la explotación respecto a lo que sucedía acá en Chile. Sí, sí, que en realidad son modelos de ocupación territorial, digamos, que están vinculados a los sistemas productivos, y un poco lo hablábamos antes, ¿no? De comenzar con vos, que son modelos que se han de alguna forma implantado en distintos lugares, sea para estas compañías petroleras o mineras, digamos, hay como toda una lógica vinculada al territorio, al cómo organizar a la población, a cómo disciplinar, podríamos decir, Claro. la mano de obra de alguna forma. Y por ahí vos hablabas de las escuelas. Bueno, nosotros aquí tuvimos el Jan Funes, y después con su anexo en artes y oficios, y por ahí, no sé si en el caso chileno también lo hubo o no, o simplemente fueron las escuelas estatales. No, lo que pasa es que en el caso chileno, en su momento, hasta el 78 aproximadamente, toda persona que se vinculaba a la Empresa Nacional del Petróleo era enapino. Ya acá, o sea, hasta el día de hoy persiste como la lógica que si tú le preguntas, hola, ¿usted quién es? Te dicen su nombre, que son enapinos, y luego te dicen de dónde son. Se sigue con esta lógica como un gentilicio y algo identitario muy fuerte que tengo entendido que también sucede en Argentina. Acá pasaba que, claro, como estaba esta vinculación laboral independiente de si tú trabajabas directamente en temas de petróleo o asistías a algunos de los procesos o instancias que se necesitaban, se hacían convenios. El Ministerio de Educación, en este caso, hacía convenio con esta empresa, y la ENAP articuló todas estas escuelas, que fueron cuatro escuelas que se articularon porque habían 2 campamentos que estaban muy cerquita. Entonces los niños de estos 2 campamentos asistían a la misma escuela, pero cada campamento tuvo su escuela, y en este caso los profesores eran trabajadores de la ENAP. Y lo que se hizo fue como que se le autorizó a la ENAP a construir, a levantar estos establecimientos, ¿no? A tener los libros de clase, a todo. De hecho, hemos podido nosotros acceder a esa documentación, y claro, estaba todo como se hacía en las distintas escuelas del país desde la perspectiva pública, pero en este caso los profesores eran trabajadores de la Empresa Nacional del Petróleo. Claro, y ahí, como vos bien dijiste, están los enapinos. Nosotros hemos tenido los YPFianos vinculados justamente a la empresa estatal, claro. Y podríamos decir que en los últimos tiempos se ha reforzado mucho esta cuestión identitaria, y están los diademenses, los kilometrochenses, los astrenses, Claro. es como que empezaron a aparecer, Sí. especialmente en los últimos tiempos, todos estos gentilicios, tal vez le deberíamos llamar así, por ahí ya vinculados más a los espacios esos que quedaron, porque hoy, obviamente, Diadema como empresa terminó hace mucho tiempo, después, bueno, fue vendida y tienen otros nombres, y sin embargo es como hoy son diademenses quienes viven en el barrio de Diadema, o astrenses los que viven en el barrio de Astra. Hoy son barrios, ya no están vinculados a esas empresas que justamente construían sus identidades Exacto. sociolaborales por ahí, y las iban reforzando a través de, tal vez, de todos estos beneficios que también se les iba otorgando a sus trabajadores. Y en términos generales, podés decir que
¿hubo algún tipo de dificultad o no? O en todo esto, tal vez apuntemos ahora a la tesis doctoral, básicamente, ¿no? ¿Algún desafío que te haya provocado alguna de estas perspectivas? No sé, los estudios urbanos son, no sé, son sumamente interesantes. Nosotros hemos incursionado en los últimos tiempos en la historia urbana y realmente para mí fue, bueno, creo, ¿no? Que es, en realidad aquí en nuestra universidad es un área de vacancia, o sea, de eso no hay ninguna duda, pero además es un desafío hasta desde el punto de vista metodológico porque no nos formaron a los historiadores o antropólogos en, por ahí una cosa son los estudios urbanos y otra cosa es la historia urbana, tal vez, pero bueno, en estos trabajos más interdisciplinarios donde nosotros debemos acudir a los arquitectos, por ejemplo. Sí. Sí, sí, sí. Sí, claro, eso de repente uno como que queda ahí con ganas de poder seguir profundizando, pero claro, se ve limitado sobre todo como en la documentación, en los planos, en todas estas cosas. Pero si bien yendo como a la tesis doctoral y tal vez algo que también vamos a coincidir con Graciela también con sus temas y obviamente con la situación que pasa en Argentina, mi tesis, bueno, lo que yo planteo en la tesis doctoral tiene que ver con que al menos en la zona de Magallanes y en la isla de Tierra del Fuego, la lectura y los trabajos historiográficos en general y la lectura que se ha hecho de este territorio ha sido muy como por capítulo. Entonces, por ejemplo, se habla de la primera instancia que fue la explotación aurífera. Estuvieron el tema del oro, llegar a los extranjeros, ¿cierto? Empezaron a explotar los distintos como focos donde se encontraba este mineral, en fin, luego ya se acaba y empieza la ganadería ovina. Ya la ganadería ovina tuvo sus altos y sus bajos y de pronto el petróleo. Bueno, toda esta lectura por separado a mí me parecía que algo faltaba. ¿Ya? Y que, claro, y que metodológicamente y que realmente los fenómenos sociales no son así. Entonces, lo que yo planteo en la tesis doctoral es el encuentro que se produjo y entender qué se produjo en este encuentro entre los ganaderos y los petroleros. Porque sí se produjeron, sí se produjo un encuentro, sí compartieron territorios, sí compartieron instancias, sí se encontraban porque estaban explotando superficie y subsuelo al mismo tiempo. Entonces, eso es lo que no está trabajado, porque como les comentaba, en Tierra del Fuego y la historiografía de Magallanes ha sido así, bien, bien lineal y bien como descriptiva en términos de fenómenos, pero aislada. Entonces, claro, es más complejo hacer estos encuentros, demora más tiempo, hay que diseñar ciertas metodologías, hay que hacer trabajo también como tanto de terreno como de archivo, y obviamente los doctorados lo permitan. Entonces eso se está trabajando y ha sido muy interesante, porque claro, de pensar que funcionaban aparte, no es así, porque compartían, como yo les digo, o sea, estar trabajando al mismo tiempo superficie y subsuelo, claro, les generaba también una serie de conflictos, una serie de idas y venidas, que ha sido posible como ahí ir como levantando. De hecho, en todo este trabajo, por ejemplo, descubrí que ENAP tempranamente generó un departamento que se denominaba Departamento de Asuntos Ganaderos, para poder resolver con cada uno de los dueños, porque acá la ganadería obviamente siempre se ha explotado de la perspectiva privada, pero el petróleo desde la perspectiva estatal. Entonces, ¿cómo acá la Empresa Nacional del Petróleo resolvía el hecho de que todo lo que está bajo el suelo chileno le pertenece al Estado, pero para poder llegar a ese recurso había que, evidentemente, utilizar la superficie? Entonces, ¿cómo se resolvían esos temas? Y durante los primeros años, yo diría como del 46 hasta, claro, la creación de la Empresa Nacional del Petróleo, que se produce el 50, yo diría que fueron 4 o 5 años que se le hizo una guerra comunicacional muy dura al petróleo. Sobre todo de parte de los ganaderos que además, para el caso de Magallanes, y me imagino que en Comodoro sucedía lo mismo, tenían mucha injerencia en los medios de comunicación local, en los periódicos, en los diarios, en los semanarios. Entonces, había una guerra contra el petróleo que era durísima en términos de mensaje, que no iba a servir, que era una ilusión, que era como algo que iba a afectar finalmente el desarrollo de la región, que no se ilusionara a la población, porque esto era una mera como un sueño, ¿no? Un humo que estaban dando ahí por algunos sectores, pero que nada iba a pasar, que finalmente el destino de la región y el gran progreso de la zona estaba asociado a la explotación ganadera, pero que el petróleo no era nada, que ese anhelado como porvenir que se estaba prometiendo no iba a ser tal. Y eso fue así en distintos como medios de comunicación, en los boletines de los ganaderos, en fin. Y de ahí en adelante, todo el tiempo que yo levanto en la tesis doctoral fue siempre como de harto encuentro, a pesar
que uno puede pensar que eso es como en los estratos más altos o más directamente relacionados con el poder, porque en la cotidianidad es muy distinto. Los trabajadores siempre decían que, claro, que de repente los enapinos compraban los corderos, que celebraban, que se juntaban, que, en fin, era una cosa como, son distintas las capas que se van como articulando, pero un gran planteamiento que yo, claro, logré generar es que finalmente no se puede observar la isla así tan atomizada en términos de, está el fenómeno del oro, está el fenómeno ganadero y está el fenómeno petrolero y los analizamos como indistintamente. No puede ser así porque eso no te permite tener una visión real de este territorio y tampoco integral, porque en el fondo la dinámica era el día a día. O sea, a veces los hijos de ovejeros de los trabajadores de estancia en algunas ocasiones estudiaron en escuelas enapinas también. Pero claro, ahí hay temas que hay que ir como levantando, pensando sobre todo que los campamentos eran exclusivamente de uso enapino. Entonces, a veces pasaba que los hijos de los trabajadores de estancia, claro, observaban a estos enapinos chiquititos en, las piscinas, los cines, los juegos, y ellos como que tenían que hacer todo un trámite para poder acceder. Bueno, toda esa lógica cotidiana es algo que no está levantado porque, claro, no se ha hecho lo que yo digo, este encuentro que permite esta observación un poco más como concreta de cómo se relacionaba y se desarrolló la isla en ese contexto. Y yo te estoy escuchando y en realidad nosotros este año, o sea, por eso vamos a tener que seguir profundizando en nuestras comparaciones y en algunos trabajos de podamos seguir dialogando. Este año hemos avanzado en algo bastante parecido a lo que estás planteando, pero desde la mirada, digamos, de los usos del suelo, y trabajamos especialmente en lo que es Colonia Escalante, y entonces vamos como planteando todas estas capas, pero desde los sistemas de información geográfica. Entonces, ahí es como tenemos los 50 lotes que se le otorgaron en Colonia Escalante a estos colonos Boers, y es interesante que estamos hablando de una colonia que se crea en 1902, siempre pensando en más o menos lo mismo, que es el planteo del caso chileno, en esta economía agroexportadora, y cuando se descubre el petróleo en 1907, como que si bien es un poquito más al sur de la colonia Escalante, rápidamente, en 10 años, la explotación petrolera como que comienza a avanzar incluso a entrar, podríamos decir, en esa colonia agroganadera, y comienzan los conflictos. Entonces, y justamente Manantiales Ver es uno de los lugares en donde, que es donde se provee, digamos, el agua a Comodoro, es un manantial muy importante, está dentro de la colonia, pero a la vez es un lugar sumamente importante para traer el agua para Comodoro. Entonces son estos espacios de conflicto y de capas, de necesidad de interpretarlo a partir de las capas. Bueno, habrá que ver desde dónde. Nosotros ahora encontramos como que una posible solución la tenemos desde estos enfoques un poco más, o de estas metodologías, yo diría, geográficas, este sistema de información geográfica. Pero bueno, digo, siempre estas cuestiones metodológicas son búsquedas. Yo creo que el punto es que son búsquedas permanentes que uno va haciendo en el transcurrir de las tesis. Exacto. Diálogo con una disciplina, diálogo con otra, diálogo con colegas, porque esto diario es como que no sirve porque uno no tiene o sea, no sabemos todo, la realidad es esa. Necesitamos acudir y comparar, además comparar situaciones, porque esto que vos me estabas planteando, yo permanentemente lo venía repensando para el caso nuestro, ¿no? Sí, o sea, ha sido muy interesante lograr esto, y una de las cosas que a lo mejor ahí, Graciela, te va a hacer sentido también, porque fui al archivo como judicial, entonces también para ver qué conflictos, qué demandas, qué pasaba entre ellos, porque claro, muchas veces se recurrió de parte de los ganaderos a interponer demandas en contra de la ENAP, porque claro, se producían como conflictos, entraron y rompieron el alambrado, instalaron un equipo de perforación y no llegamos a acuerdo, o qué costos asumía la Empresa Nacional del Petróleo para hacer eso, porque evidentemente se pagaba, en fin, o sea, por eso existe este departamento que yo les comento, el de asuntos ganaderos, para poder resolver esto. Entonces, cuando yo, claro, llegué a ese dato, me pareció oro, porque era así como, o sea, si esto existió, es porque había una necesidad.
y pensar que una empresa del Estado creara un asunto, dispusiera de personal, recursos, en fin, era porque no era algo ni pasajero ni simple, sino que hubo que crear una orgánica dentro de la empresa. Entonces ahí, claro, ahí está la atención y sí, me topé con expedientes y me topé con conflictos y con mapeo, o sea, en ese sentido lo que dices tú, tenés estos archivos geográficos, o sea, claro, iba un geomensor a decir, bueno, acá este trozo le pertenece a, entonces la ENAP tenía que resolver por dónde entrar y no hacer más que esto, y claro, y el perjuicio al ganado, en fin, las molestias, bueno, todas esas cosas son algo que yo creo que es necesario que se vaya como llevando libros, tratando en este tipo de instancias, porque claro, permiten entender aún más el cómo eso también repercutió socioculturalmente, por qué las personas reaccionan de tal manera o por qué se articularon de algunas formas. Sí, porque además esto que vos decís desde el punto de vista cultural, por ahí son lógicas productivas diferentes y que en algunos casos están conectadas hasta a lógicas culturales, ¿no? Justo en este caso nuestro, obviamente hay toda una tradición cultural campesina que viene esto de Sudáfrica. O sea que en el caso nuestro se complejiza aún más con estas cuestiones culturales. ¿Consideras que por ser investigadora has encontrado algunos obstáculos en los proyectos de investigación o tal vez justo en temas como estos que están más vinculados a la historia del mundo petrolero, digamos? A lo que sí me ha llamado la atención y que creo que pasa mucho cuando uno estudia industria, porque es algo que yo vengo realizando hace años, es el tema de realizar historias de vida y las entrevistas. Pero es algo bien como sensible. ¿En qué sentido? En que cuando, por ejemplo, cuando me he topado, que en su mayoría han sido hombres, entonces son hombres adultos, ¿cierto? Mineros o trabajadores petroleros. Claro, hay veces que con mi colega hemos hecho como el ejercicio comparado de las respuestas que nos emergen cuando hacemos las mismas preguntas. Entonces es muy gracioso pensar que conmigo hay un cierto sesgo en ocasiones, o me toma mucho más tiempo lograr entrar en una confianza que entre hombres, sobre todo, insisto, con estas lógicas industriales que son masculinizadoras, se da más fácil. Yo he notado como formas en las cuales me hablan, qué temas no abordan. Bueno, eso evidentemente lo hemos logrado ya como pesquisar un poco en la interna, ¿no?, de las investigaciones cuando ya lo conversamos, pero ya lo tenemos claro. Entonces, claro, es interesante cuando nos vamos a arrojar a hacer entrevistas, sabemos eso, entonces de repente, claro, vamos generando distintas dinámicas, pero eso lo hemos ido aprendiendo con el tiempo y lo notamos mucho. ¿Qué pasaba si estaba yo y mi compañero? Si estaba solo mi compañero, si estaba solo yo. Eso nos ha pasado bastante, no sé si a ustedes les surge, pero claro, creo que hay veces que cuando uno se interna en estos mundos más industriales, cuando somos las mujeres las que entrevistan, surge en un comienzo ese como, por ejemplo, no hablar de cosas que pueden ser como medio cuestionadas socialmente, los temas, no sé, de la diversión o donde los temas de repente, no, sí, nos tomábamos, por ejemplo, unos vinos y cosas así, pero a mí no me contaban tanto eso. Bueno, ese tipo de cosas sí pasa, que se genera un sesgo inevitable, pero claro, como uno ya va teniendo un poco de experiencia, vas pudiendo como resolver eso en la misma instancia. En otras ocasiones a veces volvíamos a hacer la entrevista, porque sentíamos que no habíamos logrado como la profundidad que necesitábamos. Pero como les digo, fue parte de la experiencia ir aprendiendo ese tipo de sensibilidades. Sí, que es una cuestión fuertemente metodológica, ¿no? Sí. De esto de lograr la confianza del otro o de que ese otro te conecte con otros, digamos, tal vez compañeros, y tal vez en ese otro ya uno encuentra una mejor recepción, porque Claro. esa veces sucede, cómo entra, en antropología le decimos quién es nuestro portero, ¿no? Para entrar al grupo. Y bueno, ¿y quién te mandó? ¿Por qué viniste? Entonces estas son las cuestiones un poco de la confianza. ¿Qué te puedo contar? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué quieres saber? A veces hasta es medio brutal la pregunta que nos hacen del otro lado es, ¿qué quieres saber de la industria petrolera? A ver, ¿y para qué? ¿No? A veces A eso creo que nosotros,
Claro, nos pasaba, por ejemplo, que cuando empezamos con la perspectiva patrimonial de este fenómeno, era como, pero si esto no es patrimonio, ¿por qué va a serlo? Porque además hay que observar un poco el estado del arte de los territorios. Entonces, claro, pasaba que en la región de Magallanes hay una, y ahí yo creo que Graciela es mucho más experta que yo, esta observación a la Punta Arenas como bullante, ¿no? El siglo de oro, o sea, los tiempos dorados de la capital como patagónica, que con el tema de la aduana, en fin, pero y de ahí está concentrada la historiografía magallánica y que está muy liderada también por Mateo Martinich. Entonces, claro, está eso, y después cuando uno empezó como a levantar contenidos de la segunda mitad del siglo XX, para los magallánicos era muy extraño, era como, sí, pero es que mire, ya se escribió un libro del petróleo, sí, pero queremos como conocer, por ejemplo, las perspectivas más sociales, más culturales, pero es interesante eso. Preguntaban así como, ¿y usted cree que esto puede ser patrimonio? Incluso uno le explicaba, le decía, pero mire, si usted observa, por ejemplo, el estado patrimonial de la región de Magallanes, existen 3 monumentos territoriales, que en Chile se llaman zonas típicas, que son monumento nacional. 2 de ellos son industriales y uno es de petróleo. O sea, tenemos la estancia San Gregorio, tenemos Campamento Cerro Sombrero y el otro es la Plaza de Punta Arenas. O sea, uno podría pensar incluso que la vocación patrimonial de la región de Magallanes es industrial. Y así todas las personas eran como, pero no creo, si esto qué tiene de gracia, o ya no queda nada. Eso era lo otro. Por ejemplo, Campamento Manantiales, que fue el primero, los habitantes de ahí te decían, pero si ya no existe Manantiales, pero ¿para qué va a buscar usted cosas si eso ya lo destruyeron o ya, bueno, en fin. Era esa percepción. Entonces, claro, como tratar de comentarles con otros ejemplos, mostrarles mucho el caso argentino y todo lo que se ha avanzado allá, ahí existía un poco como de atención, pero inicialmente se sentían como poco importantes, ¿no? En el discurso, porque además no eran pioneros como este discurso como monopolizado del, claro, que llegó el ganadero y de ahí en adelante existe como la historia contemporánea del territorio, y que si no perteneces a ese grupo es como difícil integrarte en el relato histórico de la zona, pero ha sido como, claro, una conversación. Y también quería como aportar lo que dice Graciela del portero, que es muy vital, porque como nosotros con el equipo llevamos harto tiempo, inevitablemente a veces nos convertimos en porteros también. Como los investigadores, sin quererlo y evitándolo, a veces nos convertimos en eso, porque de repente, como llevas tanto tiempo, la gente ya establece ciertas confianzas. Entonces, si llegan otros alumnos, tesistas u otros grupos de investigación, a veces le decían, pero si nosotros eso ya lo hablamos con Pía. Y, como, y después me decían, y les pedían fotos, es que nosotros les prestamos las fotos a Pía, tienen que preguntarle a ella. Entonces, a veces me pasó que distintos proyectos como que inevitablemente me llegaban correos o llamados y yo como que no entendía, no, es que tal persona me dijo que tú ya habías hecho esto. Entonces era como bien complejo porque, claro, inevitablemente uno, sobre todo en territorios aislados, se va convirtiendo, no es tan común a veces investigar estas zonas. Entonces, sin quererlo, te vas convirtiendo como en un grupo bien reducido de investigadores y pasa eso, y la misma comunidad después empieza como a darte el rol de portero de su propio tema, y ahí uno como que dice, no, no hay problema, y en ese sentido nosotros siempre tratamos de estar súper abiertos a que cada vez que me llega un correo o un llamado como que alguien dijo, yo sí, por supuesto, ahí como que tratando de facilitar, pero ha sido también eso como una anécdota que les comento que ha sido bien particular, que casi a veces como que, no, eso ya lo hizo ella, entonces como que casi que no quieren que lo siga haciendo otra persona, porque claro, uno lleva, insisto, ya casi 10 años. Entonces, que llegue alguien nuevo, la gente incluso es como a veces medio recelosa de pensar que uno va a tener competencia o va a pasar algo. Entonces, te tienden a proteger, insisto, sin que uno lo busque, pero a mí me ha pasado en algunas ocasiones que ya, claro, se tienden incluso como a tenerte como parte ya como cariño y cosas así. A mí me ha pasado que he tenido invitaciones y todo, porque te reciben en su casa, compartes con ellos, por ejemplo, en el caso si son adultos mayores, si yo he tenido noticias de que alguno está mal de salud, yo mando un mensaje, pregunto, o sea, uno igual genera esa empatía, ¿no? Desde lo humano y desde lo afectivo también. Entonces eso, claro, va generando lealtades que, insisto, ha pasado eso de que a mí me han llamado, yo casi que me disculpo porque sí, pero es que dijeron que si tú no estabas no iban a hablar. Y bueno, cosas como así. Pero son Acá, anécdotas. sí, acá es como que yo rescato como distintas cuestiones, ¿no? Esto de la continuidad que uno pueda tener en una temática, lo importante que es como en distintos sentidos. Uno, porque nos permite, digamos, ir como descubriendo de alguna manera nuevos temas Sí. en algo que nosotros, no sé,
uno normalmente aparece con una hipótesis, un problema o lo que fuera, y en realidad, como yo a veces le digo a mis estudiantes, el campo grita, digamos, el campo es el que está en el fondo diciendo, no, el problema está acá, por ahí vos desde el escritorio creíste, o desde la formulación del proyecto vos creíste que es esto, pero en el transitar en el territorio vos vas descubriendo que hay otras lógicas, otras cuestiones que no las habías visto ni por casualidad. Y que incluso algunas veces, por lo menos a mí me ha sucedido, de que a veces fue de una conversación casual en donde encontraste ese hilo del ovillo y dijiste, uy, pero esto no lo había visto, no lo encontré en ninguna documentación, no estaba en ningún lado, y me apareció en una conversación casual, pero que no fue tan casual porque resulta que lo vengo entrevistando o venimos trabajando colectivamente con este grupo hace capaz 2 o 3 o 4 años. Sí. No pasó en el primer momento. Dice, Claro. por ahí, acá tiene que haber un mensaje, me parece que este también es el objetivo, ¿no? Como investigadoras, ¿cuáles podrían ser los mensajes que nosotros podríamos dejar a los próximos investigadores? Creo que esto me parece que también que sea la pregunta de cierre. ¿Qué te gustaría dejar como consejo, como sugerencia a los próximos investigadores? Sí, yo me tomo la palabra que dijiste tú, Graciela. O sea, para nosotros, si bien, claro, como historiadores estamos formados para los temas de la documentación, el archivo, la sistematización, en fin, pero hay una riqueza que es innegable que está en el terreno. O sea, en el ir, y en el entender que las lógicas territoriales son a veces muy distintas a lo que uno tiene en las grandes capitales o en las ciudades más grandes de estas zonas, ¿no? Porque entender que los ritmos uno se adecua a ellos, no ellos a uno. Ya, eso es como, y les voy a poner un ejemplo muy, muy básico. Me pasaba que cuando habían investigadores que querían ir a Magallanes y planificaban desde Santiago su viaje, decían, bueno, vamos a ir 3 días, una cosa así, volar, ¿cierto? Tomar el avión, llegar, bajar, barcaza, y yo los miraba y les decía así como, eso no está en ninguna sintonía con el ritmo del territorio. O sea, de partida hay situaciones geográficas que puede que tú no logres tomar la barcaza. Primero, o sea, eso es una cosa logística. Después, el tema social. Hay tiempos, hay formas, hay hitos dentro del día que tú tienes que tener como en consideración. A veces las comidas no son a las mismas horas, son entornos mucho más familiares que lo que sucede en las grandes capitales. Eso, o sea, el respeto al territorio donde tú estás es algo que yo creo que es vital y que uno no puede actuar siempre como con un manual. Ya, investigar, por ejemplo, Magallanes, para mí es súper diferente si yo me voy al extremo norte de Chile. Y eso requiere un tiempo de comprensión y de estar, de situarte en el espacio. Eso es como muy relevante, creo yo. Y lo otro también es ser bien generoso con las temáticas, porque si uno, claro, si bien el tema a uno lo apasiona y todo, y es parte también de su vida, pero claro, van a venir otros, y en ese sentido uno tiene que pensar que lo que está generando también tiene que ver con que otros puedan seguir profundizando estas cosas para que se hagan aportes al conocimiento. O sea, nosotros, por ejemplo, en el último libro, en el Arquitectura y Sociedad Petrolera, hicimos como un trabajo de fuentes, de recopilación, de juntar, de visibilizar fuentes que a nosotros nos tomó 5 años poder como saber dónde estaban. Esto por acá, después otro tiempo por allá. O sea, fue un trabajo como de hormiga, por decirlo de una manera coloquial, que nosotros dijimos, ojalá alguien que después se interese en estos temas y que siga profundizando, claro, no tenga que invertir esos 5 años que a nosotros nos tomó, sino que diga, qué bueno que hubo otros que antes pudieron como sistematizar esto y así nosotros podemos seguir avanzando en otras cosas. Creo yo que eso es, y respetar siempre a los testimoniantes. Yo creo que no tenerlos como una especie de, acá obtengo información, luego adiós. Yo creo que eso no, porque uno trabaja con personas y eso también es muy, muy relevante. No es lo mismo tomar un libro, leerlo, incluso uno lo respeta, ¿no? Los quiere, los cuida. Bueno, eso y más creo yo que hay que llevarlo al trabajo con las personas, sus afectos, su intimidad, su todo, porque ahí está la gran gracia de uno también como investigador y como persona, creo yo. Y como creo que para completar tu idea, que la comparto plenamente, la devolución por ahí, ¿no? Esto de que uno publica el libro, es un modo de devolver al otro y que queda, y que también termina como de cerrar ese círculo de confianza, porque no es que fuiste mi informante, yo escribí mi tesis y
chao, te he visto y no me acuerdo, no, sino que es como uno vuelve al territorio, aquí está, esto es lo que nosotros, y es un bien, se convierte casi en un bien de familia, podríamos decir, Sí, ¿no? Porque, bueno, creo que en 10 años que has publicado, y a mí me ha pasado lo mismo, años después han venido los hijos y me dicen, mira, este libro lo publicaste y era de mi papá, y porque vos lo nombraste a él, ¿y cuándo se publicó ese libro? Hace 15 años, y de sí, pronto lo que, digo, nos podemos llegar a significar a veces en ese reconocimiento que uno hace, en esa devolución que uno hace sí, para nuestro entrevistado, o para su familia, o lo que sea. Me parece que sí, esto es como el cierre, ¿no? El siempre exacto. tener una publicación o un algo, ¿no? Una devolución de Ujú. alguna forma. Claro, porque a Porque veces podemos quedarnos en los artículos científicos y con esa máquina que digo yo, que es como hoy tiene que ser easy, tiene que ser was, y a veces, ¿qué lees? O sea, no quiero, que no se malentienda, no es que no sea necesario ni que no exista un nicho, pero a veces quienes fueron nuestros entrevistados, nuestros testimoniantes, no acceden a eso. Y la idea también es como tener la capacidad de nosotros, tenemos que tener, si trabajamos en divulgación también y pretendemos difundir nuestros temas, es nuestra responsabilidad poder articular instancias, formatos, productos que permitan abarcar a un público mayor. Y en este sentido les quería comentar una anécdota que nos pasó hace poquito con el equipo, que fuimos Carlos, Sebastián y yo, que somos parte del equipo como original de esta investigación, y que claro, nosotros trabajamos acá, la población magallánica en Chile es muy, muy, muy vinculada. Ellos se reconocen en distintos lugares, y uno habla incluso como de la diáspora magallánica en Chile. Tú vas al extremo norte y ellos forman agrupaciones formales con personalidad jurídica, clubes sociales, en fin, todo lo que se juntan y como que mantienen un poco la cultura, la tradición, las actividades, en fin. Bueno, y nosotros hace muchos años, yo diría el 2015, los contactamos porque pretendemos como abordar no solo al magallánico que vive en Magallanes, sino a mucho napino también que producto de su edad, en fin, dejó de vivir en la zona y esto está ya sea en otros lugares de la región. Bueno, sintéticamente nosotros el 2015 fuimos para allá y el último libro, que es el que yo les comentaba, Arquitectura y Sociedad Petrolera, estuvo 2 años guardado por el tema de la pandemia. Entonces había que hacer lanzamiento. Y nosotros sentíamos que era una responsabilidad nuestra volver a contactarnos con ellos. Si bien habíamos mantenido ciertos contactos, pero era ir a presentar el libro. Y claro, uno podría decir desde la perspectiva como en términos cuantitativos, nosotros hicimos la primera presentación del libro en el Museo Histórico Nacional, acá en Santiago. Sí, llegaron 30 personas, estábamos felices, en fin. Pero bueno, de esas 30 personas, claro, no conocíamos a muchos, porque algunos van porque el tema les interesa, por las redes sociales de los museos, que son tremendamente masivas, en fin. Pero para juntarnos con estos magallánicos de la zona de Quilpué, que es acá hasta como a 2 horas de Santiago hacia el oeste, no hay redes sociales. Todo es por teléfono, normal. Son adultos mayores en su mayoría. Y llegaron 12. Entonces uno podría decir, bueno, llegó casi menos de la mitad que el otro. Pero para nosotros esa instancia fue absolutamente exitosa, porque nos topamos con las mismas personas y con muchos de ellos que habíamos estado el 2015, se acordaban de que nosotros habíamos ido, se encontraron ahí mismo como trabajadores antiguos con hijos de colegas que tal vez ya habían fallecido y como estábamos con mascarilla, de repente alguien estaba hablando de X persona y le decía, pero si él es mi papá. Y él le dijo, no puedo creer que tú eres el pequeño que yo cuidaba, y él se baja la mascarilla y le dice, eres tú. Bueno, se dio una dinámica muy bonita y el tema fue que finalmente nos agradecieron eso, de como no olvidar, claro, que finalmente uno por indicador a veces dice, bueno, ya cumplí, hice 3 lanzamientos, bueno, ya está, distribuí, red social, ya, tengo los antecedentes para rendir el proyecto. Pero para nosotros no era tan así, sino que era como hacer esto porque, claro, el hecho de que nosotros fuéramos a este lugar y lleváramos el libro, sabíamos que muchos de ellos tal vez no iban a poder acceder al libro fácilmente, por su edad, por el contexto donde viven, en fin. Y fue súper emotivo. Fue como para mí mucho más significativo incluso que estas otras instancias más como formales, porque está como ves tú el valor que hay al trabajo y puedes generar esta cosa más humana de la investigación. Y eso nos resultó a todos, a los 3 que fuimos, súper, súper significativo. bueno, creo ha sido sumamente enriquecedora Sí, realmente, sí, totalmente. como con muchos mensajes, por eso a veces me parecía que era como más importante, más allá de que sí, conectado
lo petrolero, a la investigación, al ser investigadoras. Bueno, hay otra cuestión que tiene que ver más con lo humano y con la relación con el otro que valía la pena rescatar. Así que yo no, con esto estaría cerrando, creo que le doy el lugar a Graciela nuevamente. Muchas gracias, Pía, seguimos en contacto. Gracias, Graciela, un gusto verte. Sí, obviamente. Hablamos por WhatsApp. Sí, gracias, un gusto verte nuevamente, Graciela. Siempre un agrado. Pía, la verdad que tus aportes son más que enriquecedores. Lo disfruté muchísimo y escuché atentamente cada una de las cuestiones que nos has comentado sobre tu trabajo. Así que bueno, te agradecemos infinitamente. Para nosotros es un honor tenerte en el Museo Nacional del Petróleo a través de nuestro ciclo de mujeres que investigan mundos petroleros. Graciela, lo mismo, muchísimas gracias. La verdad que estuvo muy, muy lindo, muy interesante. Y bueno, a quienes nos están viendo, también les agradecemos. Si quieren hacer preguntas, nos pueden escribir en los comentarios o escribirnos al mail investigadorasypetroleo@gmail.com. También nos pueden seguir en las redes sociales del Museo Nacional del Petróleo, Facebook, Instagram y en Twitter @Museo Petróleo. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación.